mamá tiene 99 años y todavía se acuerda como era el auto de Gardel. Y no estas cosas que le entregó a él cuando muere Gardel de recuerdo, y él como apreciaba a todos mis tíos, a los Bruso, al padre de Alicia Bruso, que es la actriz, bueno, ella, el padre de ella me dio el pañuelo, sea natural con lunares, otro tío me dio lapiceras de parque, de oro, navajas, bueno, varias cosas de Gardel, que yo las guardé como un tesoro así muy querido, y más de las cosas que hablaba Gardel. Lo que me extrañó una conversación de mi abuelo con Gardel, que mi abuelo un día le preguntó a dónde iba tan apurado, y Gardel dijo, lo voy a encontrar con mi hermano, creo que era Juan. Y le extrañó a mi abuelo, un hermano. Así que bueno, son cosas que me parece que se van indicando, que van todas del lado oriental, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Sus amigos, Canaro, Leguizamo, muchos más, nos ocultaban a Gardel. Me parece que era como una familia esto, ya. Y bueno, acá está esto que viene acá, y de paso por Z40 que no conocía, y bueno, traerles esto para que ustedes tengan una prueba más de que Gardel era charrúa. Igual sería bueno que cuentes de qué se trata el documento. En el documento parece que está arrancado de la aduana, porque ahí retira pasaporte, firma José Razzano, por Carlos Gardel retira pasaporte Razzano. Y también José Ricardo, que fueron los guitarristas del Negro, guitarrista de Gardel. Había 3 documentos, 2 eran 2 prontuarios, pequeños, no eran por cosas, estaba de campana Gardel, que ni sabía que estaba haciendo de campana, supuestamente, que le dijeron unos amigos, mirá si no viene nadie por una chica, no sé qué, y la cuestión que habían robado, ahí fue ese prontuario, y el otro no me acuerdo, mi tío, el padre de Alicia Bruso, me los quemó delante mío, y me dijo, que te quedas para dejar más limpio a Gardel, pero para mí no era importante eso. Y quedó este documento que son 2 caras. Yo saqué las 2 fotocopias, pero es uno solo, en una sola hoja, digamos, de las 2 caras, yo saqué separados. Y bueno, este documento, no sé si es retiran pasaporte, para mí es algo de la aduana, o algo así, hay un sello ahí, algunas firmas, y ahí Gardel pone que nació en el Uruguay, y está la firma de él, y hasta creo que la letra, al final, es de él, pero la firma sí es de Carlos Gardel. ¿Qué se piensa en el ámbito tanguero de Buenos Aires sobre el origen de Gardel? Claro. ¿Se discute mucho o no? Se sigue discutiendo. Entre los gardelianos, todos, muchos están del lado de que francés, no sé si es porque Mafín o Gardel francés o qué, otro por no ofender a la madre, si realmente no era la madre, está eso que se dice de que ya había franceses que venían a trabajar en cabaret. Eso sí era una ofensa para la madre, por eso quizás Leguizamo y varios que ocultaban todo eso era para no ofender a la madre, con esas entrevistas que se hicieron, pero en realidad no se sabe hasta que se saque un estudio sobre si realmente el padre es Cayola. Yo me tiro a todo ese lado, ¿no? Que es Uruguay, pero bueno. Su abuelo no tenía dudas. Gardel nunca habló de eso, pero le extrañó que un día le dijo voy a ver a mi hermano, y después quedó ahí esas conversaciones que quedan en el aire. ¿Pero a dónde lo iba a ver? En Buenos Aires, iba a Buenos Aires ese hermano, iba supuestamente de Uruguay. Si iba porque estaba acá cerca, no creo que haya venido de Francia ni nada, de Uruguay. Así que hay muchas, yo creo que un 85% de Gardel es uruguayo. Pero la ofensa a la madre más que todo, ¿no? Porque si no es la madre... Hay intereses además de derechos de autor. Claro, bueno, para cobrar Berta, cuando muere Carlitos, para cobrar, viajó enseguida Delfino, el apoderado, viajó, no se mueva de ahí, como diciendo no hable, no vayan a meter la pata, a veces todavía no heredaba todo lo que de Gardel, que era mucho en ese momento, era mucho, ¿no? Películas, discos, contratos que habían quedado cerrados porque no pudo llegar, era mucho problema que tuvo que arreglar también Delfino. ¿Cómo se vincula él, más allá que era el gran cuadro de fútbol argentino que había ganado 7 campeonatos consecutivos y la base de la selección argentina que juega la Copa América Primera también tenía que ver con Racing, incluso la final? ¿Cómo se vincula Racing, Gardel? Claro, yo de Gardel, más que todo por la camiseta de Racing, él, como era muy nacionalista Gardel, la camiseta de Racing es celeste y blanca, más que todo porque fueron una vez
Razano dice, mirá, vamos a ver un partido de fútbol, y fueron, lo llevó él con medio mal humor. Bueno, vio el partido y a los 15 minutos, mirá, dice Gardel, se larga la quinta carrera, porque no, claro, creo que Gardel no era más fanático a otro tipo de carreras. Muchas gracias. No, de nada.